Pongo para transmitir y ya va a estar en segundos preparándose para transmitir de todas las redes de Cumbre. Y ni bien empieza a transmitir, iniciamos. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un gusto volver a reunirnos, volver a juntarnos para poder hablar de comunicación, de política, de elecciones en tiempos, si se quiere, de incertidumbre, de pesimismo, y la oportunidad de poder presentar este trabajo que han hecho cada uno de ustedes, los consultores que hoy nos acompañan, que estuvieron en el evento en Ecuador, en Quito, planteando sus puntos de vista, escribiendo artículos. La intención también es poder darle el marco en el cual estamos, que es claramente la previa a una elección y una segunda vuelta tan importante como la que vive Ecuador, y una campaña apasionante y que ha tenido seguramente de todo. Por eso es importante escuchar la opinión de todos ustedes. Así que agradecerles por el compromiso, por el trabajo, por siempre estar presentes, que creo que es una de las principales características que tiene esto de abrir su experiencia a lo que estamos viviendo en la actualidad. En el caso particular quiero recordar una breve introducción al artículo Comunicación política y campañas electorales en tiempos de incertidumbre. Y digo una introducción porque claramente hemos tenido ya 5 procesos al menos interesantes para analizar. Empezó la primera elección en República Dominicana, donde el impacto no solamente hizo correr la fecha de la elección, sino que además tuvo un montón de condimentos distintos, había muchas creencias, y la verdad que lo concreto y lo real es que había un oficialismo que después de 20 años de estar en el gobierno, gana la oposición y hay un firme mandato de la oposición a partir de una elección diferente, distinta, y donde la centralidad, por supuesto, estuvo en la pandemia. De ahí fuimos a Bolivia. Recordemos lo que había pasado en Bolivia cuando no se reconoce y hay si se quiere, un quiebre institucional en Bolivia con una elección, asume supuestamente una transición y va a una campaña electoral que la pandemia no solamente golpeó fuerte, sino que desnudó muchas cosas más y hizo un pensamiento muy claro, que era: antes estábamos mejor, llamemos a elecciones, y a los que no dejaron asumir son los que terminan ganando la elección. Ni que hablar Estados Unidos. Recuerdo la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún en febrero, previo a los cierres por la pandemia. Era muy difícil pensar que Donald Trump no iba a ser presente. Inclusive para los demócratas, que no solamente pusieron a Biden como candidato, como yo diría que hasta en un momento como sparring, no era un buen candidato, y termina siendo el presidente más votado en la historia de los Estados Unidos. Después vemos que en Perú no solamente golpeó la pandemia, están en un proceso electoral, sino que además un presidente se tuvo que ir en medio de la pandemia. Una mala administración de la comunicación, la gestión y los problemas que eso ha ocasionado, con una atomización en la oferta electoral, con muchísimos candidatos, prácticamente ninguno pasando los 10 puntos. Y sí, para llegar a Ecuador, ¿no? Donde hemos hecho varios trabajos de investigación a lo largo de este proceso sobre Ecuador, pero ya la pandemia lo agarra el presidente Moreno con una desaprobación muy, muy grande. Lo tenemos en la actualidad, prácticamente, seguramente algunos me corregirán que están haciendo encuestas actuales, pero más del 90% de los ecuatorianos reprueban la gestión del presidente Moreno, y eso tiene repercusiones de lo electoral, que ni siquiera un gobierno con un presidente logran poner un candidato en 15 que hubo en la primera vuelta. Con lo cual, no tenga ninguna duda que la pandemia golpeó, que hay nuevos ordenadores en la mente de los electores, de los ciudadanos, y que con esto damos inicio a esta presentación, sin antes de darle la palabra a Tatiana Larrea, contarles que para la cumbre y para todos nosotros que estamos en la actividad de la consultoría, Ralph Murphy fue un profesor,
fue un amigo, fue un ejemplo. Cuando recuerdo los primeros años, al empezar la cumbre, él estuvo desde las primeras, su apoyo incondicional, sus ganas de avanzar en la profesionalización, el querer aportar de manera permanente, y que en ese congreso en la ciudad de Quito él haya estado en su escritorio, contando proyectos, contando ideas. Creo que nos deja una enseñanza, para todos nosotros y para que tratemos de ser propulsores de la ética en la consultoría, del trabajo en equipo, de vernos como pares, de vernos como compañeros. Y creo que ese es el puntapié inicial de esta presentación, un recuerdo, un reconocimiento, un respeto que fue dado en vida. Recuerdo Diego Diegues, Tatiana, Cristian Mata, que en vida le dieron ese reconocimiento a nuestro querido amigo Ralph, pero seguir recordándolo, porque esos buenos ejemplos creo que está en nuestra función y en nuestro deber, de abrazarlos, de recordarlos. Y una frase que una vez me dijo un dirigente político que tuve la oportunidad de entrevistar, y que había sentido la traición en la política de manera fuerte, una traición que lo golpeaba. Él me dijo: mirá, la verdad que cada vez que alguien me traiciona, yo no pienso en los ingratos, solamente me concentro en las personas que me han dado gratitud, porque por cada ingrato podemos contar 10 gratitudes. Y creo que Ralph representa eso, ¿no? Representa lo que a muchos nos da fortalezas y nos da la posibilidad de pensar en una industria de la consultoría, inclusive en estos tiempos, de poder escuchar la opinión de todos ustedes. Y bueno, Tatiana seguramente nos va a decir el resultado de mañana, quién gana, quién no gana. Así que, Tatiana, te doy la palabra, adelante, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí estoy, ¿no? Bueno, primero, qué alegría vernos otra vez aquí, todos juntos, en esta presentación tan importante para todos nosotros. Y creo que lo primero que tenemos que hablar es de lo más importante, ¿verdad? De nuestro querido amigo Ralph, de nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro amigo inigualable. Y bueno, hablar de Ralph es hablar del origen de la consultoría política, pero también es hablar y recordar de un gran ser humano. Nos dejó muchas cosas, nos dejó un legado muy importante. Por un lado, todo su conocimiento, toda su ironía, ese humor irónico, provocador que tenía, que nos hacía a veces enojar, reír, toda esa parte humana de él, pero además todo el conocimiento que él nos dejó. Nos dejó metodología, nos dejó muchas enseñanzas teóricas, muchas experiencias, pero sobre todo un legado que creo que nosotros lo estamos cumpliendo. Esto, estar juntos como hermanos, como amigos, como colegas, el ver la política como eso, como una construcción en la que podemos estar todos juntos colaborando, cada uno desde su lado, y si nos toca estar en orillas distintas, pues no como enemigos, sino como colegas, como una competencia sana cuando estamos en orillas distintas. Yo creo que ese es el legado más importante, y creo que hoy, y con ese libro que estamos presentando hoy, con la actividad de la cumbre, con nuestras trayectorias de cada uno de nosotros, creo que hacemos honor a ese legado tan importante que nos dejó Ralph. Un legado de ética, de humildad y de compañerismo. Y de profesionalismo, por supuesto, ¿no? Bueno, quiero contarles un poquito, porque Daniel me dijo que tengo que ser súper rápida, así que vamos a ser súper rápidos. Luego de hablar de nuestro querido Ralph, que creo que es el eje central de todo esto, hoy día, quiero contarles un poco de mi artículo. El artículo que yo escribí en el libro que estamos presentando hoy, yo opté por hacer un análisis de un caso real, sustentado en cifras, como debe ser, sustentado en teoría, como debe ser, pero que es muy doloroso. Es un caso doloroso, yo los invito a leer, es doloroso para mí porque además es mi país. Un caso en el que ustedes van a ver cómo la falta de credibilidad de un gobierno o de una autoridad no solo mata la reputación, su propia reputación y la de su gobierno, sino que puede llegar a matar gente.
Y eso es lo más doloroso y eso es lo que creo que nos queda como lección, más allá de cuestionar a un personaje, a un gobierno, eso no tiene nada que ver, pero sí cuestionarnos cómo nuestra labor puede ayudar no solo a hacer mejores gobiernos, a fortalecer la democracia, a llevar proyectos mejores, a ayudar a nuestros clientes, ganar elecciones, sino también a cambiar la vida de la gente, pero en este caso que nos ha tocado vivir en esta época tan difícil, también a salvar vidas. Les dejo ahí con 3 lecciones de ese artículo. No hay comunicación sin gestión, no hay gestión sin planificación y no hay éxito sin estrategia. Finalmente me pidieron, y la última lección que para mí es la más importante es que si bien nada va a ser igual después de esta experiencia que ha vivido la humanidad, que nos estamos pasando todos, yo creo que hay una cosa que no va a cambiar y que no debe cambiar nunca. La gente, la ciudadanía, las personas, seguimos siendo el eje central de la política. Si no entendemos eso, pues nuestra labor no tiene ningún sentido. Para finalizar el chisme que quería el Daniel, pues sí, mañana estamos ya en elecciones en Ecuador. Tenemos 2 candidatos, un balotaje que ha sido complicado, que viene de una campaña muy polarizada, muy dispersa además en la primera vuelta con 16 candidatos, mucho ruido en medio de una situación tan complicada como la pandemia. ¿Qué les puedo decir? No soy adivina. Mi socio Diego Paul ya me regaló una bola de cristal. Todavía no sé cómo funciona, no vino con instrucciones, así que no puedo adivinar. Obviamente tenemos información, tenemos cifras que ustedes saben, las manejamos para trabajar, para diseñar estrategias. Y bueno, pues ya a este punto yo no les puedo, les pedía perdón al comienzo a todos ustedes porque como estoy involucrada en una campaña, me parece que lo ético es no comentar mucho yo, porque por supuesto será un poco sesgado, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que una de las cosas interesantes, importantes de esta campaña es lo que ha mencionado también Daniel, que yo creo que el COVID, la pandemia, el manejo de la pandemia, se ha convertido en una suerte de gran elector. Más allá de todos los matices que tiene la elección ecuatoriana, que ya lo comentarán mejor ustedes. Y bueno, pues los detalles de esta elección, de esta campaña, los resultados y demás, ya me comprometí con Humberto y con Diana en que en septiembre en Monterrey con mezcal y ron. Ahí sí, todo. Así que amigos, amigas, qué gusto verles, un abrazo enorme y pues más bien les dejo abierta la cancha para que ustedes analicen esta elección en la que complicada pero interesante. Muchísimas gracias, Tati, por este reconocimiento al maestro Ralph Murphy, por tu ampliación sobre tu capítulo del libro. Y ahora continuamos con nuestro querido director institucional, Diego Diegues Ontiveros, que estuvo coordinando este congreso que hicimos en Ecuador en el 2019, coordinándolo de manera general y entregando ese homenaje al maestro Ralph Murphy. Diego Diegues en esta nueva obra escribe, nos comparte el epílogo del libro. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días por acá, por Ecuador. ¿Cómo están todos? 2 o 3 cositas para referir, dejamos el lugar a nuestros habituales ponentes. ¿Te acordás, Dani, que nos escribió Ralph unos días antes del Congreso, este Congreso de 26 y 27 de noviembre? Tanto a vos como a mí, diciéndonos, desde su más absoluta humildad, que dado lo que era la cumbre, la importancia que tenía la cumbre en el mundo de la comunicación política, teníamos que propender a convencer a los demás de que no entreguen más premios, que no se entreguen más premios a la comunicación política, porque eso generaba rivalidad de distancia. ¿Te acordás, Dani? Y lo hablamos. Y tampoco quería recibir el homenaje que le estábamos haciendo, que le íbamos a hacer, y lo convencimos diciéndole que no era una entrega de premios,
y que íbamos a ser un poco autoritarios y arbitrarios como Cumbre, y lo único que no había competidores con él. Y entonces ahí sí lo aceptó humildemente el premio, gran merecido. Un hombre de tanta formación y con tanta humildad. Me parece que es un ejemplo que tendríamos que seguir todos, y cuando nos toca un poco, se nos alza el ego, acordarnos de Ralph, y me parece que eso nos ayudaría a entender, como bien dice Tati, como dice Daniel muchas veces, que acá no hay enemigos, sino ocasionales adversarios en una contienda, ¿no? Eso sería muy bueno que también que lo entiendan los políticos cuando están en campaña, ¿no? Nos costó mucho hacer este congreso. Nos costó mucho por la crisis institucional que estaba viviendo y que continúa viviendo Ecuador. Ese 26 y 27 de noviembre era muy cercano a una fecha que va a quedar en la historia, como trágica en la historia de Ecuador, que fue el octubre del 19. Esto lo hicimos en noviembre del 19, con las heridas absolutamente abiertas. Y si hay algo que recuerdo de este congreso, que un poco en el epílogo del libro lo transmití, es esa distorsión que había entre los funcionarios públicos, que estaba el presidente de la Asamblea, César Litardo, y había un montón de funcionarios del Ejecutivo, que cuando comenzamos el Congreso y dimos las palabras iniciales, dieron sus pequeños discursos, ¿te acordás, Martita y Cristian, si está por ahí? Y dieron un discurso que parecía diseñado por Ray Bradbury, de ciencia ficción, totalmente alejado de lo que había 500 personas, porque era el aforo que teníamos máximo permitido en ese salón, y dieron un discurso totalmente apartado de la realidad ecuatoriana. ¿No? Humberto, ¿te acuerdas? Estábamos ahí y era una cosa que verdaderamente, cuando me tocó la palabra, lo único que manifesté era que eso era lo que nosotros queríamos cambiar del mundo de la política. Que no se ofendan, pero eso era lo que queríamos cambiar. Porque uno que estaba en el escenario y veía a todo el público, nos dábamos cuenta de las caras de insatisfacción, de los abucheos que hubo, de los silbidos que hubo, mientras nos explicaban que Ecuador era el país de las maravillas. Hacia el estilo de Lewis Carroll, el presidente de la Asamblea diseñó pero no es por hablar específicamente de una corriente política, sino de esto que nosotros vivimos analizando. Octavio es un gran analista, Octavio Islas, ¿cómo estás, Octavio? Un gusto siempre tenerte con nosotros. Y es un gran analista y un gran crítico de estas cuestiones. Y yo pienso que en el espíritu crítico, más nosotros que trabajamos en la asesoría, en la consultoría, imagínense yo, más en la asesoría jurídica política durante las campañas, la distorsión entre lo que esa gente contaba que era Ecuador y lo que uno sufría y vivía de lo de Ecuador, el dolor de la gente, los detenidos, los perseguidos, las listas negras, eso es Ecuador. Independientemente del resultado que se tenga mañana, esa herida de 4 años, como bien marcaba Daniel, debe ser más o menos, Tati, un 93, un 94% que se va a Lenín Moreno de insatisfacción popular. Debe haber sido uno de los presidentes democráticos que se va a ir como corresponde, terminando su mandato, con una traición no a Rafael Correa, es una traición al pueblo ecuatoriano, por eso ese nivel de insatisfacción, que no es una cuestión ideológica ni nada, es un país dinamitado, un país donde los muertos en la pandemia se levantaron en cajones de cartón, donde se hicieron acuerdos espurios con el Fondo Monetario, donde la distribución de las vacunas fue un escándalo. Ese es el Ecuador de hoy. Y si me preguntan a mí, y todos saben cuál es mi postura política, o sea que no sé si soy un muy buen consultor, si no tengo esa distancia que tiene Daniel, que tiene Tati, que tienen todos los que están acá. Yo no me considero un buen consultor, Luis David, ¿no? Yo como se llama, yo pienso que va a ganar Andrés Arauz. Y va a ganar Andrés Arauz por todo esto que estoy diciendo. Así que, digo, para no escaparle al bulto, ni ser tan políticamente correcto como Tatiana.
está muy bien, doctor, está muy bien. Seguimos, Martita, ya tenemos la opinión de Diego. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Les arruiné el vivo, les arruiné el vivo. Continuamos con nuestro consultor colombiano y estratega Luis David Duque. Luis David Duque nos escribió sobre cuento, calle y contraste. Cuéntanos, Luis David, ¿de qué se trata? Mi querida Marta, un abrazo para ti, para todos, para Daniel. Y voy a tomar la aposta que me dejó Diego. Yo también creo que va a ganar Arauz mañana. Vámonos de una vez de frente con esto, Dieguito. Eso no me gusta mucho, pero bueno, esa es la democracia. Nada, yo quise escribir en el libro 3 conceptos que he entendido a lo largo de estos años de consultoría política que son fundamentales para poder abordar cualquier tipo de elección o cualquier gobierno. El primer concepto es un cuento, y el cuento significa el por qué la gente va a votar por nosotros, por qué la gente nos va a dar un punto a favor en las encuestas cuando somos gobierno. Y ese cuento que tiene que tener claramente un inicio, un nudo y un desenlace. Y ese cuento lo que realmente lo que nos genera son emociones que a la final mueven a la gente. Y ese movimiento inmediatamente se traslada a la calle, que es el segundo concepto. Cuento, calle. Y la calle, para mí, es la organización, es la capacidad de movilizar la gente un día de la elección. Nada nos ganamos con enamorar electores si no ganamos elecciones. Y eso lo logramos con organización y lo logramos con calle. Hay que contagiar. A mucha gente no le gusta ya esa palabra de contagio por el momento que estamos viviendo en la humanidad, pero realmente lo que hay que buscar es eso, contagiar en la calle. Y por último, el tercer concepto es contrastar. Una elección es una definición entre 2 o más candidatos. Y si los 2 candidatos son exactamente lo mismo, pues entonces la gente votará por cualquiera de los 2. Por eso hay que generar contraste. Mucha gente ha querido llevar el contraste a lo que mal hacen algunos consultores políticos, que son campañas negras o campañas negativas. Yo creo que el contraste se puede hacer sin necesidad de caer en eso. Y ahí recojo un poco las palabras o la historia y la memoria que nos dejó el gran Ralph, nuestro decano de consultoría política en América Latina. Ralph siempre le apostó al contraste, siendo un hombre decente, un caballero de la consultoría política. Y creo que hay que reconocer eso y muchísimo más. Y espero que en septiembre, cuando nos veamos en Monterrey, podamos hacerle un gran homenaje póstumo a ese gran hombre que nos enseñó tanto. Así que, nada, 3 conceptos básicos para no hablar mucha carreta, como decimos en Colombia, mucha paja. Cuento, hay que saber cómo enamorar a la gente. Calle, hay que saber cómo movilizar a la gente. Y contraste, cómo nos diferenciamos de los demás. Gracias, Marta. Un abrazo para todos y ojalá una muy buena jornada mañana en Ecuador. Muchísimas gracias, Luis. Así es. Corto, claro, contundente y al punto. Muy bien, continuamos con Ecuador, con nuestro consultor y estratega e investigador Carlos Coronel, quien nos escribe un capítulo del libro Ecuador 2021, Gobernar desde el otro lado del mundo. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, por favor, Carlos. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un cordial saludo, Marta, también a todos los colegas. Primero, pues, agradecer el momento, este espacio de conversación, siempre fundamental para reflexionar no solo sobre la comunicación política, sino sobre, como citaba Diego, la realidad de nuestros países y de nuestro continente. Eso como primer elemento. Por supuesto, también agradecer a la cumbre por esta iniciativa siempre valiosa, importante de editorializar este pensamiento y finalmente, por supuesto, si podemos hacer esto en relación, en homenaje a alguien de quien todos hemos aprendido y aprendido mucho, que es Ralph Murphy, pues sin duda es un privilegio y un gusto. Para contarles así muy brevemente de qué va esto de gobernar desde el otro lado del mundo.
Bueno, un poco el artículo con el que se pudo aportar a la edición tiene que ver, o parte más bien, de esta, que no es una idea, sino es un hecho cierto, de que en el Ecuador tenemos una parte del país del un hemisferio y otra parte del otro hemisferio. Esta figura me lleva luego a hablar un poco de polarización y de cómo se nos presentan desafíos en esta campaña. ¿Qué desafíos? Bueno, hemos planteado principalmente 3 o 4 elementos alrededor de eso. El primero es acercar, y a la luz, por supuesto, de la campaña que estamos viviendo y que ya se ha cerrado, acercar la política a la comunicación política y viceversa. Como refería Diego hace un momento, es bien importante no olvidar lo que había pasado, lo que ha pasado en un país para poder plantear una campaña. En el caso del Ecuador, vivimos una crisis política en 1997, una crisis económica en el año 99, 2000, 2001. Producto de esa crisis económica, 20% de la población adulta salió del país. Y luego entramos en el 2006 hasta el 2016 en un corto periodo de estabilidad política. En ese contexto es bien difícil pensar que por arte de magia volvemos a la estabilidad y somos un país completamente institucionalizado. Ese es el primer elemento. El segundo es alertar sobre la necesidad de crear inteligencia colectiva y colaborativa alrededor de las redes sociales y, por supuesto, alrededor de la calle, ya lo refería Luis en su intervención, para finalmente aterrizar en unos desafíos que se plantea la campaña, tanto en generación de certezas como luego en la generación de un gobierno, ¿no? Cuando se sale de un gobierno que, como se ha referido ya, está actualmente bordeando el 10% de credibilidad, de confianza, de calificación de labor. Hay que hacer todo un proceso de limpieza, si quieren, no desde el punto de vista del escarnio, sino de la reflexión de la opinión pública para poder hacer política pública, para poder hacer opinión pública y, por supuesto, para gobernar. Esa generación de certezas, de esos desafíos, vienen dados principalmente en 3 escenarios. Por supuesto, la parte legislativa, los gobiernos autónomos descentralizados y el gran elector que refería Tatiana Larrea, el COVID. Yo creo que la elección en el Ecuador y seguramente en muchos de los países vecinos donde lamentablemente el trabajo, el tratamiento de la crisis sanitaria no ha sido muy distinto, es decir, no ha sido bueno. La elección se dividía entre 3 o 4 grupos de personas, ¿no? Las personas que ya tuvieron COVID y se salvaron, las personas que tuvieron COVID y lamentablemente no se salvaron, sus familiares y un grupo de personas que todavía teme en contagiarse de COVID, de modo tal que sin duda ha sido un gran elector. Eso brevemente el aporte, Martita, esperemos que contribuya en ese sentido de reflexión. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Bien, continuamos con Diego Paul Saldumbide de Ecuador, quien nos colabora con el capítulo del libro El gobierno de los miedos, investigación aplicada para ganar y gobernar. Diego Paul, buen día, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, qué gusto compartir con todos ustedes, vernos aunque sea de manera virtual a los años. Un gran abrazo a todos. En efecto, escribí sobre el tema del miedo, asociándolo a esas emociones básicas. Lamentablemente, en parte de la comunicación política, sobre todo en el tema de campañas, se usa el revivir estas emociones básicas de los ciudadanos, particularmente el miedo. En esta ocasión vemos en el Ecuador que hay una activación también de odio, y no es una activación ideológica, no es de izquierda o derecha como tal, sino que es un odio contra aspectos específicos, contra temores económicos, contra posible migración, temores financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al entender las emociones, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar. Y escuchar de una manera científica, metódica, esquemática, sistemática, que nos permita librarnos de nuestros propios prejuicios para entender cuáles son las causas de esas emociones básicas, cuál es la interpretación que dan las personas. Cada grupo de personas tiene su propia interpretación respecto a estos hechos y obviamente también cuáles son sus expectativas. Con el ánimo de incidir, uno de los elementos más grandes, saliéndome un poquito de la investigación, dentro de la estrategia, una de las herramientas más grandes que existen en la comunicación política es subir el estado de ánimo de la población. Porque si bien es un tema sumamente difícil, porque necesita además
de un trabajo, de una gestión permanente, es también interesante cómo genera ese apego a ciertas causas, a ciertos movimientos, versus esta otra idea de tener un ánimo completamente negativo, casi depresivo, en el que es posible identificar algunos de estos emociones para llevarlo del tema electoral. Sin embargo, aquí lo interesante es no solo pensar en términos de votos, que en efecto, a todos nosotros nos contratan para ganar elecciones, pero además de ganar elecciones, ahí hay que tener mucho cuidado, que lo peor que nos puede pasar, igual recordando a Ralph Morphin, es ganar. Porque una vez que se gana, empieza una nueva batalla sumamente complicada. Y ahí mi llamado a involucrar algunos términos, como el de la gobernanza, que ya no es ganar por ganar o hacer simplemente lo que mejor me parece u obedecer a los intereses específicos, sino aprender a negociar entre esos intereses diversos, que precisamente para eso es la política. Así que invitados a leer este capítulo en relación a las emociones. Muchísimas gracias, Marita. Diego, muchísimas gracias. Continuamos con Mariano Ferreira, desde Argentina. Mariano Ferreira nos escribió el capítulo de la circulación de sentido al nuevo electorado. Mariano, buen día, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal verlos a la distancia? Perdonen mi voz, pero no ando del todo bien de salud, pero bueno, acá estamos apoyando a la cumbre, a la que quiero agradecer por el libro, que por supuesto va a integrar la gran biblioteca académica de la comunicación política, de la que siempre hablamos con Marta, con Daniel, con Diego, con todos los colegas, con Tati y demás, ¿no? Que además de compartir los saberes, nos permite y nos invita a la reflexión sobre varios temas, ¿no? En el libro, ¿qué quise contarles? Quise contarles la importancia del qué, del cuándo, del cómo llegamos a la gente en las elecciones, no solo a través de las redes, sino, como decía Luis, el querido Luis Duque, a través de la calle, ¿no? Porque no puede existir comunicación de redes si no existe territorio. Algunos le hablan o lo denominan de otras maneras, pero básicamente es eso. Es la circulación del sentido, de la que para los que le gusta la comunicación desde el inicio, lo decía Gramsci en la discusión hace muchísimos años, cuando hablaba en términos políticos, ¿no? de cómo discutimos las realidades. Pero bueno, para que la circulación funcione, tiene que contar una historia, como decía Luis, que emocione, que tenga empatía, y teniendo en cuenta, tomando la palabra de mi amigo Fernando Paso, la fórmula de la democracia, ¿no? Que es un modelo en permanente construcción, ¿no? Que nada es blanco y negro, que a veces hay que cuidar en caer en los extremos, ¿no? Que hay que tener compromiso, creatividad, corazón, pero también ética, estética y épica, ¿no? Entonces, de eso es lo que charlamos y lo que también siempre agrego, ¿no? Que la estrategia es todo, que la peor de las estrategias le gana a la mejor de las improvisaciones, pero que también se necesita un equipo, ¿no? Y que si los equipos no siguen las estrategias, se perjudica la campaña, ¿no? Ese es un detalle también muy importante para tener en cuenta. Sobre mañana estoy como Tati, ¿no? Como participo en una campaña directamente en Ecuador, no puedo comentar mucho, pero también, como decía Luque, también me juego. Yo creo que gana Arauz y que lo importante de todo, más allá de que va a ganar Arauz, es que gana la democracia, ¿no? Y la importancia del mensaje para los que nos escuchen, ciudadanos y ciudadanas, es que hay una responsabilidad, que es la responsabilidad de ir a votar, porque la construcción de la democracia y de un país es responsabilidad de todos. Así que gracias por seguir a la cumbre, a Dani, a Marta, por seguir aportando a transformar la democracia, ¿no? La política es una herramienta de transformación que permite mejorar la vida de los ciudadanos, de las situaciones que nos duelen, y también es responsabilidad de quienes hacemos comunicación política entenderlo. Así que gracias a todo el equipo de la cumbre por estar siempre haciendo hincapié en esto.
Muchísimas gracias, Mariano. Continuamos con Octavio Islas. Octavio Islas nos escribe sobre una web mejor para un mundo mejor. Es un artículo compartido con otros dos coautores que ya él nos hará referencia. Octavio Islas, buen día, buenas tardes, bienvenido. No, pues muchísimas gracias, un privilegio estar con ustedes. Agradecer, por supuesto, a Daniel, a Diego, a ti misma, Marta, por esta oportunidad y por el espacio que abrieron para poder compartir algunas reflexiones. El texto sale tarde y sale tarde pues porque finalmente el tema central, que es el comportamiento de Internet, se acentuó a través de la pandemia. Nuestra vida digital ahora es muchísimo más amplia, los efectos van a ser irreversibles, va a haber cambios muy profundos en términos de las instituciones, del imaginario político, ¿no? Y son cambios que van a transformar todas nuestras realidades inmediatas. Básicamente lo que planteo con base en la ecología de los medios, que es toda la escuela McLuhiana, y la ingeniería en comunicación social, que es todo el trabajo de Chucho Galindo, es fundamentar pues algunas transformaciones en Internet, cómo Internet perfila una economía del conocimiento y nos instala ante los umbrales de la cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, Google, que en primera instancia es un buscador, se convierte en toda una plataforma compleja que incluso apuesta muchísimo en términos de inteligencia artificial y afirma su supremacía cuántica. Es decir, vamos a tener un mundo donde finalmente Internet y las nuevas tecnologías van a ser muchísimo más decisivas en todas nuestras realidades, en todas las decisiones. Incluso se puede anticipar la obsolescencia del parlamentarismo y de la misma crisis de la representación política mediada, porque los ciudadanos en todo este gran aprendizaje que ha representado la pandemia han aprendido a organizarse sin necesidad del gobierno y también a tomar N cantidad de decisiones. La inversión publicitaria se desplaza a Internet, a los nuevos medios digitales que se afirman como medios primarios. Se anticipaba antes de la COVID, de la propagación de la COVID-19 y todos sus efectos socioculturales, y quedó muy claro en el desarrollo de distintas campañas, ¿no? Las campañas de propaganda negra, la proliferación de noticias falsas, no son exclusivas de Internet, ni de las redes sociales, son anteriores, pero finalmente cobran una relevancia muy significativa. No pude anticipar en un momento dado lo que ocurriría el 6 de enero, pero es evidente que la polarización de las sociedades a través de las redes sociodigitales es un tema al cual debemos estar muy pendiente, ¿no? Es preocupante esta situación. De hecho, hay señalamientos muy delicados contra Facebook, muy en particular. Yo sé que Elon Musk tiene un pleito casado con Zuckerberg, pero lo cierto es que cambios en los algoritmos de Facebook, en su misión, propiciaron un espacio de confrontación sumamente negativo, ¿no? En América Latina debemos apostar por emplear las redes sociales desde una perspectiva ética, por instaurar el diálogo, no utilizarla para las argucias y trampas acostumbradas, donde suponemos que a través de los algoritmos y una manipulación muy elemental vamos a cambiar el posible sentido del voto. Hay un referente que es el creador de la web, se llama Tim Berners-Lee. El 12 de marzo de 1989 la regaló al mundo y seguramente va a pasar a la historia como uno de los grandes genios en la historia de la humanidad. Él plantea la necesidad de remediar Internet y remediar la web, y básicamente plantea una situación que es fundamental: devolverle al usuario el control sobre sus datos personales. Sobre esa premisa se establece la posibilidad de una reestructuración profunda de Internet y de las redes sociales, obligar en un momento dado a determinados actores a la transparencia y a la rendición de cuentas como una serie de factores asociados. Y yo entiendo que Internet en los próximos años se va a afirmar como este medio primario, y pues no hay que hacerlo más perverso de lo que ya es hoy en día para muchísimas sociedades, como un instrumento de división y de polarización. Se pueden hacer muy buenos ejercicios de comunicación política utilizando lo mejor de Internet y a partir de la visión muy generosa de quien regaló la web al mundo y que transformó la comunicación en el sentido más amplio de la palabra para siempre.
Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos mis colegas. Muchísimas gracias, Octavio Islas, por ese análisis tan acertado, ¿no? Como siempre. Continuamos con Sandy Calle, desde Ecuador. Sandy Calle nos escribió sobre buena política en búsqueda de la integralidad. Sandy, buen día, bienvenida. Qué gusto, Marta, qué gusto, compañeros. Gracias a Daniel, a Marta, a Diego, a todos estos colegas maravillosos que cada vez estamos peleando para hacer una buena política. Y qué difícil que es realizar una buena política. Este capítulo que agradezco a la cumbre y que agradezco esta oportunidad, habla muchísimo de la realidad. La gente ya no quiere solamente mensajes bonitos. La gente quiere mensajes que signifiquen algo y que generen una acción. Y es por eso que la comunicación para mí es sumamente importante, por la experiencia que tengo al estar involucrada con políticos ya hace muchísimos, 18, 19 años. Y es por eso que se vio la necesidad de integrar. Se habla mucho de la integración, pero la comunicación organizacional, la comunicación política y la comunicación del desarrollo siguen estando separadas, sea para una elección o sea ya en el gobierno mismo. Y es por eso que las instituciones públicas caen mucho en un desequilibrio. No hay una equidad entre la comunicación organizacional, la política y la desarrollo. Y este desequilibrio hace que el poder tenga cada una de estas organizaciones, y por eso no hay una verdadera democracia y no hay una verdadera estrategia. Se plantea y se ve algunos problemas reales que se presentan en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales, donde el verdadero servicio a la gente no se da. Y el verdadero servicio se lo da simplemente a un público que es los asesores o los propios consultores o las propias autoridades, dejando que la voz ciudadana como parte de esa comunicación del desarrollo simplemente cumpla una ley o una normativa, en este caso ecuatoriana, donde existe la ley de participación, pero que en la realidad quizá solamente cumple esta normativa y no es una voz que tenga una incidencia fuerte en las decisiones y en las políticas públicas dentro de un gobierno. Buscar la integralidad es sumamente difícil porque tratamos con personas y tratamos con políticos y tratamos con diferente mentalidad de cada uno de los que conforman este buró político de las organizaciones o este grupo político dentro de las instituciones públicas. Y es muy difícil, pero creo que la lucha está dada y creo que hay que consolidarla. La unión entre la comunicación organizacional, la comunicación política y la comunicación para el desarrollo puede generar una buena política. ¿Y qué es una buena política? Una buena política requiere también de buenos seres humanos, obviamente. Con respecto a la pregunta de lo que va a pasar en el Ecuador, amigos, bueno, he tratado y he tenido la oportunidad de entrevistar a todos los candidatos a la presidencia de la República. Hemos tratado de conocerles un poquito más. Y en esta segunda vuelta electoral es imprescindible de que la gente ya tiene una pregnancia, hay una pregnancia en la mente del ciudadano de dos candidatos que serán, uno de ellos el presidente del Ecuador. El uno, obviamente, conocido, un candidato elegido por Rafael Correa, por ese correísmo, por esa tendencia que muchos obviamente lo llaman la extrema socialismo en cierta forma, pero es un hombre joven, ¿no? Y vemos que es un hombre joven que ha habido una campaña como muy sucia alrededor, tanto para el uno como para el otro candidato. Y Guillermo Lasso, pues esa persona donde tiene ya una etiqueta en su frente como banquero. Yo creo que va a ser una elección que nos va a dar como muchas sorpresas también, muchas sorpresas porque las tendencias en la última semana ha subido mucho para un candidato y existe pues la posibilidad. Hay mucha desinformación también, hay muchas encuestas también, Tati me va a dar la razón,
más de 4 encuestas dan ganador a un candidato, quizá una solamente al otro candidato, es decir, hay una desinformación, un rumor. La única que creo realidad va a suceder el día de mañana. Y el día de mañana, no se olviden que también nosotros tenemos un dato específico que son el voto nulo, ¿no? Impulsado por Pachacuti, que este movimiento indígena también lo está impulsando y se ha dado este voto nulo, que para mi consideración no es de que afecta a uno u otro candidato, pero sí, obviamente, puede definir al candidato que está en primer lugar, podría ser. Entonces, lo único que deseamos los ecuatorianos y que deseamos cada uno de los ciudadanos del Ecuador es recuperar la democracia, es tener mejor calidad de vida. Ha habido un desgaste político no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, mucho más por esta pandemia que hemos soportado y que el tema de salud va a ser importantísimo también en las elecciones. Así que, bueno, que gane, que Dios nos ayude para tener una mejor democracia. Un saludo para ustedes, pero creo que el tema de las campañas sucias también debe ser un reto. Hay mucha campaña sucia. Creo que la pandemia ha sido una crisis que ha dejado una crisis económica, política y social, y también ha sacado lo más malo del ser humano, en cierta forma. Entonces yo creo que en esta campaña también ha sido importante ese factor de los resultados y de las evidencias que hemos podido tratar. Un abrazo a todos, que Diosito les bendiga, qué bueno ser parte de este libro. Un agradecimiento a Martita, eres una persona extraordinaria, a Iván y Diego, a todos los que hacen parte de la Cumbre de Comunicación Política. Y bueno, que vive el Ecuador. Mañana vayan a votar, esa es una responsabilidad, no pierdan el voto, porque las decisiones están en nuestras manos. Muchísimas gracias, Sandy, excelente. Continuamos con Diana Costa. Diana Costa desde Barranquilla, en Colombia. Diana Costa, igual como mañana tendremos ya al final de la tarde presidente en Ecuador. Diana Costa nos escribe sobre en comunicación gubernamental, no informe, comunique. Buen día, Diana. Diana, tienes el micrófono apagado. ¿Puedes activar tu micrófono, Diana? Listo, ya está activado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por esta invitación, a todos mis antecesores que han dado palabras claves como la calle, como la democracia, como la voz de los ciudadanos. Y les comentaba que mi experiencia es precisamente desde el gobierno, desde la comunicación gubernamental. Y en este ejercicio de la comunicación gubernamental hay una clara diferencia. No informe, comunique. Muchísimas veces nosotros nos quedamos con el hecho de informar, de entregar datos, de contar cómo es nuestra gestión de gobierno, pero se nos olvida que básicamente lo que nosotros como seres humanos hacemos es comunicar, la posibilidad de enlazarlos los unos con los otros. Y aquí hay que entender muy claro que cuando llegas al gobierno, aunque sigues en un escenario de la comunicación, ya no es este escenario de la comunicación política, es el escenario de la comunicación de gobierno, en donde el ciudadano tiene que estar en primera línea. Y cuando hablamos de que el ciudadano tiene que estar en primera línea, aquí los invito a que recordemos siempre que para que la comunicación sea efectiva y eficiente, lo más importante es la mirada del otro. Por eso, ahora que Sandy hablaba de eso, de las voces de los ciudadanos, hemos dicho en el ejercicio de comunicación que hemos aprendido desde este pedazo del territorio de América Latina, que en el proceso de comunicación es mucho más importante ser receptor que emisor. La escucha activa nos conecta con el entorno, hace que podamos entender esa mirada del otro, que podamos calzarnos y que entonces comencemos a comunicarnos y no simplemente a informar. Informar es una acción unidireccional. La comunicación va en dos vías. Y en estos momentos, como lo hablaba también uno de mis antecesores, con las plataformas digitales, con la virtualidad,
La virtualidad no se refiere a esos canales técnicos como el de hoy, que nos unimos a través de una multiplataforma y a través de redes sociales. Se refiere a los seres humanos. No podemos olvidar eso, que somos un conjunto de seres humanos con expectativas, con miradas, con formaciones, con deseos, con anhelos, que necesitamos encontrarnos. Y en la comunicación y en la comunicación de gobierno podemos hacerlo, entendiendo siempre que es un proceso de doble vía y entendiendo además, y aquí me van a perdonar mis colegas, que los mejores asesores del gobierno ni siquiera somos nosotros, son los ciudadanos. Los ciudadanos que cuando logramos convocarlos y logramos hacer consenso, entonces logramos conectar con la gente y logramos construir con ellos símbolos y estos actos simbólicos que demuestran el respeto a la vida, estos actos simbólicos que demuestran ejercicios de tolerancia, estos actos simbólicos que nos conectan con el medio ambiente, hacen entonces que la comunicación de gobierno fluya y que hagamos eso, comunicar y no informar, porque la comunicación tiene que ser un consenso. Y bueno, mañana van a haber elecciones en Ecuador, va a llegar el presidente y la primera acción de gobierno que el presidente va a hacer, sea quien sea, es comunicar. Esa es la primera acción de gobierno que hacemos. Por eso, desde la experiencia del ejercicio, como lo digo yo, de este pedazo del territorio de América Latina, insistimos que la comunicación es uno de los actos de gobierno más importantes y por eso se tiene que vestir de gala, pero tiene que ser tan funcional que se pueda calzar con zapatos para correr o zapatos tenis. ¿Y por qué la comunicación tiene que ser de gala y tiene que ser funcional? Porque tenemos que tener la capacidad de conectarnos con el otro, pero entender que cuando hablamos de comunicación de gobierno no estamos hablando de la imagen del gobernante, aunque construir la imagen del gobernante es muy importante porque nos va a dar gobernanza y nos va a dar confiabilidad. Hay que entender la comunicación como una política de gobierno transversal e integral, que mejora las estructuras y las estrategias para poder llegar con nuestros planes y proyectos de la mejor manera. Esto se logra también consolidando un buen equipo de trabajo y escuchando permanentemente y rompiendo los esquemas. Estamos en un mundo que gracias a la virtualidad y gracias a las tecnologías no se limita. Las fronteras de las oficinas desaparecieron, los horarios desaparecieron, estamos conectados 24/7, por eso la importancia de la comunicación como un ejercicio transformador. Hay que hablar con una sola voz, la voz de la gente, que nos va a permitir a nosotros conectarnos de mejor manera, fortalecer nuestra identidad a través de los símbolos, estos símbolos que van a generar no solamente identidad, sino solidaridad, palabra clave en un momento de incertidumbre como este que atravesamos como humanidad. Comunicar para apropiarnos de cada una de nuestras acciones, para apropiarnos de nuestros territorios, para apropiarnos de nuestra gente. Todo comunica, la comunicación transforma. En estos tiempos es indiscutible que quienes hacemos la comunicación tenemos la gran responsabilidad de conectar, de generar cercanía, confianza y credibilidad. Muy importante que un gobernante sepa y tenga claro que tiene que escuchar, que tiene que en esa escucha construir su mejor mensaje para que pueda lograr confianza, para que pueda lograr gobernanza. De esta forma construiremos un mejor territorio. No comunique, no informe, comunique. Muchísimas gracias, Diana. Excelente. Continuamos con Javier Cabrera. Javier Cabrera nos escribe el capítulo Ser, Parecer y Convencer. ¿Cómo estás, Javier? Marta, un saludo para todos. Mil gracias por permitirme participar, ser parte de esta familia de la cumbre. La verdad ha sido un placer enorme poder transmitir lo que hemos vivido como consultor político durante mucho tiempo a través de la cumbre, poder aportar a Daniel, a Diego, a todos ustedes un saludo muy especial acá desde Colombia. El libro se llama Ser, Parecer y Convencer y tiene una relación directa con lo que está pasando en la política. Y desde ahí surgió el concepto de lo que he querido manejar para complementar lo que es la consultoría y el marketing político. Y es que la política como política está viviendo una crisis. Los políticos aparecen hablando aislados de lo que está ocurriendo en la sociedad y a la sociedad no le interesa lo que el político está diciendo. Y en la medida en que esa crisis va creciendo, eso afecta a nuestras democracias. ¿Y cómo lograr nosotros como consultores que la sociedad se conecte con eso? Y ahí surge entonces el título del libro, Ser, Parecer y Convencer. ¿Cómo lograr que no solamente parezcan? ¿Cómo lograr que no solamente convenzan?
Y aquí recojo entonces el primer punto, desde el ser. Es increíble que durante toda la existencia, lo planteo en el capítulo, durante toda la existencia de la humanidad, hemos constantemente buscado el sentido del ser, pero por alguna razón en la política lo hemos dejado al lado. Buscamos el ser para saber cómo logramos que voten para ganar elecciones, eso está bien, pero ¿cómo logramos que el político se conecte con el ser? Entendiendo que el político, más que político, tiene que ser una persona. Entendiendo que la política en esa crisis que está en esa crisis gracias a la manera en que ha ejercido la política el político. Si nosotros miramos esos líderes que se destacan a nivel mundial, una Angela Merkel, líderes que se destacaron, un Martin Luther King, Ahava Green, hablaban desde lo que sentían, desde lo que eran, hablan de su esencia, hablan de ser legítimos, humildes, y la gente, la ciudadanía, quiere eso, líderes humildes, auténticos, que inspiren y que se identifiquen con ellos. Usualmente, ¿qué hacemos? Pues vamos y buscamos qué líder está dentro de un partido político, nos lo plantean, comenzamos a impulsarlo con la consultoría, con el marketing. Yo quiero un poco más allá para facilitar el trabajo a nosotros. Y en ese aspecto traigo el coaching como un elemento que pueda aportar a todo el trabajo que hacemos como consultores para atender al político. Dicen que el político nace, otros dicen que se hace. Yo creo que se puede construir. Y se puede construir si atendemos esa esencia del ser humano que tiene el político. Si lo llamamos a que parezca y a que trate de convencer desde el ser, desde lo que es ser, a entregarle distinciones que el político tal vez no tiene, como escuchar, como conversar, como el manejo de la inteligencia emocional, no desde la inteligencia emocional como elemento para manipular, sino para poder manejarse él como un ser humano. Eso nos facilitaría mucho trabajo a nosotros, porque nos permitiría mostrar a un político más real, más auténtico, más sencillo, más conectado con la ciudadanía. Puede devolver la confianza, puede retornar la confianza en la política hacia el electorado. Entonces, lo que planteo en este capítulo del libro es, si trabajamos en ese ser humano que es el político, no nos sentamos simplemente a buscar que parezca y converse y convenza, ¿cierto? Sino a que desde ese ser que es ser pueda transformarse para permitir conectarse con el metro cuadrado del que habla Antonio Sola, ese metro cuadrado de la gente. Pero si el político sigue aislado, creyendo que todo lo que dice desde su ego convence a los demás, mientras que la gente no le está prestando atención, si el político sigue en eso, va a seguir generándose esa distancia y afectando la confianza que hoy en día existe frente a la política. Es que es muy triste ver en países como el mío, donde se da un abstencionismo que ronda entre 50 y 60%, y uno le pregunta a la gente qué piensan los políticos y no les interesa. Todos están calificados y estigmatizados. ¿Cómo lograr que la política que es necesaria para la democracia pueda tener un efecto real, transformar? La única manera de hacerlo es trabajando en el ser que es el político, buscando que maneje su inteligencia emocional, que entienda la importancia de escuchar, que se conecte del metro cuadrado, pero genuinamente, no porque toca, no porque tiene que aparentar. Miren cómo un discurso que es genuino llega y un discurso que es montado y falso se detecta, y la gente está cansada de esa falsedad, la gente está cansada de que se le engañe, la gente está cansada de que se le manipule. Yo creo que nos facilita mucho el trabajo, y así los pongo en el capítulo, a nosotros como consultores, poder trabajar en ese ser humano que es el político para hacerlo más persona que político, para que trascienda, para que encuentre su razón de ser, como dice Simon Sinek, dice, ese por qué lo hago, no cómo y para qué. Básicamente esa es la presentación, es lo que planteo en el libro, es lo que trabajo en mis consultorías también desde el coaching con los políticos que vengo asesorando, decirles, sí, vamos a vender un discurso, sí, vamos a tratar de convencer, pero trabajemos en usted como ser humano para que tengan las distinciones que lo fortalezcan. Frente al tema que nos atañe para mañana, cómo están las elecciones en Ecuador, qué es lo que va a pasar. Yo pienso que existe todavía una gran incertidumbre, no me atrevo a decir quién va a ganar o quién no. He estado haciéndole seguimiento a través de amigos que tenemos allá que están asesorando algunos candidatos. Pero lo que sí tengo claro es que esta dispersión que hubo en la primera vuelta con tanto candidato pone a que exista casi un 50% de votación que se va a terminar definiendo mañana. Existe en Ecuador un voto oculto. Toca ver qué pasa con ese voto oculto.
Toca ver qué ocurre con lo que planteó Yacu Pérez, ese voto nulo, esa invitación al voto nulo. Toca ver qué efecto tiene y cuál es el liderazgo real que él pudo haber ejercido desde sus planteamientos para que la gente se mueva. ¿Qué va a pasar con los indígenas, con los jóvenes? Aún más, en Ecuador vimos un manejo particular de la red social TikTok. Toca ver ese manejo, buscaba llegar a la gente más joven, a la gente entre 35 y por debajo de ese margen. ¿Qué estarán pensando ellos? Yo pienso que mañana se va a definir, y hay un reto grande para las firmas encuestadoras, ¿no? Ratificar que ese resultado que están manejando de 2 puntos, 3 puntos de diferencia en favor del uno o del otro, es cierto, que no les vaya a pasar lo que ha pasado en Colombia durante mucho tiempo, y es que terminan rajadas. Vamos a ver, lo importante es que gane la democracia, y que quien gane entienda que tiene que unificar Ecuador, que tiene que gobernar para todos, porque es que la política necesita trascender a un espacio que genere credibilidad, confianza y cercanía. Por eso es que es tan importante ser, parecer y convencer para trascender. Muchas gracias, ¿verdad?, por darme esta oportunidad. Un abrazo a todos y qué chévere ser parte de esta familia. Espero nos volvamos a ver pronto para tomarnos un tequilita en México, porque solo ron y aguardiente no aguanta. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos para México con Renata Reyes. Renata Reyes nos hace una reflexión sobre su especialidad, que es la reputación digital. Buen día, Renata, ¿cómo estás? Buen día, Martita. Pues muchas gracias. Es un honor estar con tantos seres humanos tan talentosos. Daniel, Diego, la verdad es que muchas gracias por esta oportunidad de participar con ustedes. Y pues sí, hablo en este capítulo de la reputación digital y pues nos podemos dar cuenta que veníamos ya súper conectados, hiperconectados. Los ciudadanos cada día están más conscientes, más informados, más participativos en las redes sociales, en el internet, pero justo parece que los políticos aún no han entendido cómo funciona esto de la comunicación a través del internet y de las redes sociales. Parece que cuando son candidatos o cuando son políticos se ponen una máscara, se ponen entran en su papel de políticos y entonces se les olvida el tema que ya platicaban nuestros colegas, que es el tema de comunicar. Entonces también hemos visto a muchos candidatos, a muchos políticos que les sigue dando miedo entrar a las redes, que en su afán de llegar a los jóvenes se meten a TikTok, a hacer bailes, a hacer cosas que de pronto los vemos y decimos, es que estabas mejor si no los hacías. Entonces, pues bueno, no es necesario realmente estar en todas las redes sociales, pero sí es importante que sigamos tratando de ser honestos. Y en este capítulo breve, lo que yo les cuento es justamente la diferencia entre reputación digital, entre marca, y también cómo podemos hacer 3 cosas, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo terrible de las redes sociales. Los espanta un poquito, pero también para que todos podamos entender que no solo se trata de ser una persona, de ser una Renata en la vida real y de ser una Renata en las redes, sino se trata de que seamos un todo, de que sea un ecosistema digital, de que las redes sociales nos desnudan, nos muestran cómo realmente somos, y ya lo hemos visto en mi país y en otros países, cómo los políticos intentan dar una cara y de pronto en las redes sociales se descubre su verdadero ser. Entonces, pues es cómo estar en las redes sociales sin morir en el intento, cómo poder pues ser eso, ¿no? Ser auténticos. Y pues nada, brevemente de lo que trata este capítulo. Muchas gracias por su trabajo y por estar aquí. Y ya nos veremos pronto. Muchísimas gracias, Renata. Excelente. Continuamos con Humberto Sánchez Melena desde México. Continuamos con Humberto, quien nos habla precisamente de cuáles emociones hablamos para ganar una campaña. Humberto, buen día. Buenos días. ¿Me escuchan muy bien, verdad? Bueno, no seremos muy inteligentes, como me dijo la compañera mexicana anterior, pero guapos sí somos todos, muy guapos. Efectivamente que todo el mundo que va a la cumbre y todos los expositores somos muy guapos, muy atractivos, y bueno, la inteligencia pues ahí nos llega de poquito, ¿no? Miren, a mí me tocó ese capítulo en Cancún, esta conferencia, ese título en Cancún, y voy a hacer algunas reflexiones respecto a Ecuador. Para ver, cuando estuvo en el 19, octubre del 19, el Ecuador parado,
incendiado, ¿sí? Con graves problemas de la economía, sin poder transitar para poder llevar comida a los hogares, con un terror terrible que vivieron los ciudadanos. Si a eso le agregamos que en Guayaquil fue la primera ciudad del mundo donde se vieron caer personas muertas en la calle por COVID. Esto quiere decir una pandemia maltratada, una pandemia mal prevenida y un gobierno irresponsable. Si a eso le agregamos que los ecuatorianos están hasta el tope de los mismos, entonces me queda claro que el correísmo va a predominar en esta próxima campaña, en esta próxima elección de la segunda vuelta el día de mañana, y para mí el que gana es Arauz. Porque hay una cosa adicional, que los guayacos, o sea, los gentes de la parte baja del candidato Lazo, su grupo fue agresivo, ofensivo y humillante a los pachacuti, o sea, al indigenismo nacional, y eso va a tener una repercusión mañana en la decisión del voto. Luego, me transporto a mi país. ¿Cómo puede emocionar a una persona, un candidato de un partido en el gobierno que ha manejado también irresponsablemente una crisis sanitaria que es la del COVID? Cuando pudimos haber evitado 500,000 aproximadamente muertos que van hasta este momento, y mi pregunta sería, ¿qué emociona a los familiares de esos 500,000 muertos por un gobierno irresponsable y su partido? ¿Qué va a emocionar a un candidato de otro partido que no es el que está en el poder, para poderle decir a la gente también, yo fui responsable porque no tomamos una postura o una posición o hicimos algo para que eso no sucediera? ¿Qué pueda emocionar para votar el 6 de junio acá en México a 2,500 infectados que tenemos por COVID, con sus efectos colaterales que van a sufrir en los próximos meses o años, y que tendremos a 2,5 millones hasta este momento de discapacitados en alguna proporción de su salud de los ciudadanos mexicanos? ¿Qué podemos esperar de las familias de más de 5 millones de niños de educación básica que están fuera de la educación, de sus escuelas, de sus entornos de formación, y que eso va a repercutir indiscutiblemente en el desarrollo de los niños, de los jóvenes, de la educación y naturalmente del país? Entonces, Morena tiene un problema grave. Y les quiero recordar a todos ustedes, ya que nos están viendo, que en el 18 Morena gana la presidencia de la República por un fenómeno de López Obrador, y porque la gente tenía hartazgo de los otros partidos que mostraron corrupción y mostraron un gobierno ineficiente. Pero esa campaña del 18, esa elección del 18, fue de arriba para abajo, fue un efecto López Obradorista, y hoy es exactamente al revés. Hoy la elección se gana de abajo para arriba, porque quienes tienen el valor de la decisión del voto son aquellos que están sintiendo lo que yo dije en Cancún, que van a aportar el ciudadano con su voto según las emociones que le cause este gobierno que está en este momento en la presidencia de la República en México. Yo ese capítulo lo escribí y lo dije allá en Cancún en mi conferencia, de qué emociones hablamos cuando te paras frente al electorado. Y hoy tenemos otro problema más grave. Más del 80% del voto es emocional. Todos lo hemos repetido en las conferencias que hemos tenido, de una o de otra manera. Si ese porcentaje es verdadero como lo es, y hoy tiene la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Estados Americanos jurisprudencia, acuerdos o mandamientos legales para los países que están en campaña, que tienen que suscribirse a un porcentaje para tener contacto con su electorado, se reduce más la emoción que puede causar el contacto directo entre el candidato y el ciudadano para poder votar o decidir su voto. Por lo tanto,
Entonces, hoy tenemos una elección en México que tiene su descargo más, porcentualmente hablando, más grande, más alto en las redes sociales. Cómo producir emociones a través de las redes sociales para que voten por mí, por mi partido, o por mi candidato, o por mis candidatos. Hoy México tiene un problema difícil, grave, como muchas partes del mundo relacionada con esta grave crisis, pero yo también creo que la democracia se impone. El ciudadano es genio y es sabio, y el voto popular va a predominar en México, en Ecuador y en todas las partes del mundo. Y termino y concluyo diciéndoles que el franquismo nunca desapareció, el chavismo nunca desapareció ni va a desaparecer, el peronismo tampoco, el correísmo menos, el chavismo, el López Obradorismo. Esos nombres van a sonar por toda la historia del mundo, por toda la historia que viene y que se ha quedado. Así es que no sueñen aquellos que creen que con el dinero van a ganar una elección, porque las emociones se producen de otra manera y las emociones nada tienen que ver con el voto racional mayoritariamente para ganar un proceso. Y les agradezco, nos vemos en Monterrey, a todos les mando un abrazo y en el caso de las mujeres a un beso respetuoso, y yo me encargo de llevar una botella de mezcal para cada uno de los conferencistas con todo y su etiqueta, si Daniel y Boscos me lo autoriza y me lo permite. Y con esto me despido. Muchas gracias. Autorizado, Humberto, estás autorizado, así que se te toma la palabra, empezá a producir. Seguimos con Marta. Ok, gracias, adiós. Muchísimas gracias, Humberto. Continuamos con Yair Guadarrama. Yair nos habla sobre el alma de la investigación y la estrategia cualitativa en el área de la comunicación gubernamental. Yair, buen día. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Obviamente yo soy de México, pero ya radico en Ecuador y quería hablar, voy a hacer un poco, ahora sí, me encanta hacer la oveja negra. Creo que la mayoría habla de la utopía de la política. En mi caso no existe, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿Quién es su enemigo? Me tocó ser su enemigo para todos ustedes, compañeros. Por si no sabían, no me conocían, ya que a veces nos dejan así como segregados. Somos los pocos que hacemos la política negra, aquellos que nos arriesgamos y que nos contratan precisamente para entender el otro lado. Dentro de esta investigación lo que yo hice fue hacer un curso de variables. Yo estoy en contra de los famosos intelectuales orgánicos, aquellos académicos que nomás nos hacen un gasto de más y no producen ni benefician. Y desde ahí también he demostrado que la democracia, hablar de ella y presumirla, si fuera funcional, el político no nos haría hacerla en la praxis. ¿Y a qué voy? Muchos de los compatriotas que empezaron a hablar de Ecuador, pues a mí me entristece que digan solo Ecuador. Pues yo también tengo un pequeño papel que dice certificado de votación, lo que me permite en esta instancia, como una obligación, una herramienta y fraguar hacia algo que quizá no debería, pero también soy empresario en el Ecuador, lo que me da todavía pensar el triple en esta cuestión. Tengo las tres áreas y en este tipo de investigación lo que yo critico y lo que yo veo es que todo el mundo piensa que lo emocional ahí está, pero también se puede jugar con él. No dijeron que lamentablemente la parte política que aquellos que dicen que puede llegar a ganar Arauz, yo le apuesto a Lazo. ¿Por qué puede ser ese dato? Pues precisamente porque los mismos indígenas, mi reto para las siguientes elecciones será cómo vencer a los pachacutis. Quizá todo el mundo está a favor, pero también los pachacutis no han demostrado que la política indígena ha jugado una constante diferente. Entonces, cuando nosotros mezclamos variables, nos dimos cuenta que precisamente el mismo indígena que ya tenía una estructura de más de 20 años estaba jugando no a lo sentimental, sino a la hipocresía de lo que estaba buscando. Entonces, el Ecuador está muy dividido con eso. Comentaba mi compatriota nacionalista que antecedió a mí, pues que obviamente que en México pasa eso, pues creo que es erróneo lo que comentó, porque al final es un efecto que está pasando en Latinoamérica, y a mí me enorgullece haber sido alumno de Murphy, de Joan Costa y también de JJ Rendón, los cuales también en algún momento dado fueron mis contrincantes en campañas, y para mí sí es contrincante porque sí me encanta la competencia. Entonces no voy con la utopía ni con la quimera, voy con la realidad de la objetividad. Y este trabajo de investigación no lo llevo de hace 2, 3, llevo más de 10 años haciéndolo para poder entender qué es lo que pasa y lo emocional. En el Ecuador votan los jóvenes o adolescentes
de 16 años. Que eso, en lo sentimental, se puede jugar. Si hablamos de marketing político, podemos jugar con eso. En mi trabajo de investigación hice un modelo hipotético, el cual fue nominado en Miami como uno de los mejores. Ahí espero lo puedan leer y lo puedan entender. Si tienen alguna duda, con todo gusto, me pueden seguir en las redes sociales. Y el punto principal de entender este tipo de cosas y circunstancias es que tenemos el derecho, la obligación de no presumir que la emoción es el factor principal. Hay otras variables que las podemos ocultar y es, por ejemplo, para mi punto de vista, sería la democracia en las universidades. Un lugar donde no existe, donde, por ejemplo, en el Ecuador se nota y en México se nota que las mismas sectas, como yo le he puesto, son las mismas que manipulan todos estos movimientos. Hay que también ver las características sociodemográficas de los candidatos. Todos tenemos un derecho para también ser elegidos. Aquellos que también hemos tenido la oportunidad de ser diputados o tener un cargo al servicio público, lo vamos entendiendo. ¿Y por qué soy un poco contraproducente? Porque creo que muchos están hablando de una utopía que al final no es que no exista, es que no quieren ver la realidad, muchachos. Y ese es el punto que a lo mejor no me conocían. Voy a tener la oportunidad de estar en varios lugares, en varios países, y ahora que estoy fraguando en otro, a veces siento más la xenofobia y la discriminación. Aquí había uno de nuestros compañeros que también vive acá y me da curiosidad que no haya hablado de eso, cómo se vive, ¿no? He estado en la mesa con los pachacutis, he estado en la mesa con otro grupo de indígenas también. Hoy vemos dividida una izquierda, hoy vemos dividida una derecha, hoy vemos que se unen las dos para un beneficio. Esa es la realidad de lo que hay que hablar. No hay que ocultar las cosas como son, no hay que presumir si la emoción funciona, si la democracia debe de existir. La democracia no existe, muchachos, eso que les quede perfectamente claro. Y reitero, si existiera, lamentablemente, igual como me lo dijo Earl Murphy, Yair, el día que estés ahí y te toque Ecuador, vas a entender lo complicado que es, porque Earl Murphy decía que Ecuador fue uno de los países que más trabajo le costó y donde no existía la parte de las encuestas. Yo tuve que cambiar encuestas e incluso entrevistar a personas donde viéramos por horarios. Si votas a las 7 de la mañana, si votas a las 10, 12, hasta las 5, 4 y media de la tarde. Tuvimos que cambiar nuestro modelo de estructura y eso fue a través de ese modelo que yo les presumo que lo hicimos a través de una investigación de doctorado. Entonces, te los recomiendo demasiado. Véanlo cómo se cruzan. Ustedes pueden jugar con una X, una Y, una Z y van armando su propia plataforma en línea y van a entender hacia dónde van las políticas de hoy en día. Pero yo no estoy a favor de nadie y sí estoy triste también que se esté jugando con la salud como una política pública. Por ejemplo, hay que también aceptar que los dos candidatos que quedan del Ecuador están jugando, incluso a mí me llegaron a regalar pruebas COVID pues, como una forma de campaña política. Entonces creo que no existen y ese es el punto viable que hay que ponerlo sobre la mesa. Algún día me gustaría debatirlo personalmente con ustedes, verlos en Monterrey, regresar un rato a México, estuve también asesorando a México hace 2 semanas y bueno, los cambios no se han visto, solamente estamos ahorita también en Ecuador sobre los 11 grupos que están haciendo las encuestas estadísticas, no le hemos dado precisamente porque no es una cuestión solamente emocional. Es una cuestión que es de trasfondo y sería importante. No voy a citar autores porque lo he dicho, como también como investigador, PhD me aburre, no le veo viable tanto y que no estemos aportando nada. Y hay que ver eso. Entonces, me despido diciendo que realmente hay que disfrutar la vida. En la medida que viajamos, conocemos, aprendemos y analizamos las situaciones. Y esta instancia me ha tocado estar en el Ecuador, teniendo todas las partes y que no hablemos solamente de que el ecuatoriano puede votar. También un servidor lo puede hacer y también en México lo pueden hacer otras personas. Y hay que pensar más en grande. No hay que segregar ni hay que discriminar a aquellas partes que también tienen un derecho de fraguar y de opinar sobre todo. En este caso, les agradezco mucho por el espacio, como siempre, y a mis compañeros me comprometo a verlos allá. Y ya que si hay alguna vida por acá típica, les vamos a llevar el pájaro azul, que es de acá de Ecuador, y hacemos una combinación perfecta. Entonces, disfruten de la vida, pórtense mal y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Yair. Muchísimas gracias. Continuamos con José Luis Escoto, que nos habla en su capítulo sobre el uso de la comunicación política para ocultar la corrupción. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, un placer de compartir con personalidades. Gracias a los organizadores por la invitación. Para mí fue un gusto poder participar. Hemos hecho una investigación que hablaba sobre la corrupción en 2 gobiernos neopopulistas, que era justamente Ecuador y Bolivia, y lo que pudimos detectar era la estrategia que se desarrollaba en la comunicación política y cómo se minimizaba la situación de las denuncias de corrupción, cómo existía una estrategia esencialmente hacia los medios de comunicación
y las reacciones a los organismos internacionales como Transparencia Internacional y demás, que obviamente evidenciaban la situación de una caída en el posicionamiento. Pero esto de la corrupción no tiene una ideología. La corrupción no importa si es de derecha o es de izquierda, o es de centro izquierda, o es demócrata cristiana. Lo que genera la corrupción es el desencanto de la democracia, es el robar al que menos tiene. Y eso fue desnudado lamentablemente en esta pandemia, porque se evidenciaron miserias humanas, donde un director de hospital que cobraba un sueldo público, robaba la medicina del hospital para ir a venderla al mercado negro, una medicina de $300 en $1.600, y uno diría, bueno, por lo menos pagó los $300 de lo que se robó la medicina. No, se quedaba con los $1.600. Entonces, eso evidencia que ese servidor público, ese funcionario público que debería estar a mi servicio, es decir, tiene una psicología de saqueo, que esto viene desde la colonia, lamentablemente. Entonces, evidenciamos que se llega al gobierno y obviamente hay evidentemente una psicología de saqueo de las arcas públicas, de los fondos públicos y cómo se maneja toda esa situación. Entonces, y lo que más daña esta coyuntura es el hecho de que terminan siendo perseguidos los denunciantes, y quienes evidencian la corrupción son perseguidos por organismos públicos y son perseguidos por la misma gente del gobierno. Entonces, esto demuestra que la corrupción es una materia pendiente en toda Latinoamérica, no solo en Ecuador, no solo en Bolivia, sino en todo, y más allá del color político. Entonces, era para evidenciar de que no por determinado color político somos más o menos corruptos, sino que la corrupción es algo que comparten las distintas ideologías, lamentablemente. Entonces, hay gobiernos que llegan ocasionalmente y ven la posibilidad de no poder repetir y justamente utilizan esa situación para cercenar las arcas del Estado. Esto evidencia que la institucionalidad que nuestros países atraviesan no son lo suficientemente fuertes para poder controlar, poder denunciar, poder juzgar lo que es la corrupción política. Y la placa que está en el Palacio de Carondelet demuestra esta situación, porque tanto los empresarios que estuvieron coludidos con los políticos, ambos se beneficiaron. Y yo quiero ser claro en esto, la corrupción es como el tango, se baila pegaditos y de a dos. Es tan corrupto quien corrompe como el corrompido, no puede decir, ay, me convencieron, es decir, yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esto es un poquito lo que hemos querido exponer, es lo que hemos podido evaluar y lo que hemos querido evidenciar para justamente tratar de combatirlo, porque la corrupción daña las fibras más íntimas de la democracia. Con respecto a las elecciones que mañana vive Ecuador, yo siendo argentino y viviendo en Ecuador ya hace 9 años, puedo decirles que se define algo muy importante, que es el futuro de este país. Y en ese sentido, coincido con Sandy, que decía que vamos a tener sorpresas, y creo que así será el día de mañana. Lo importante es que vayan a votar, lo importante es que se respete la democracia, lo importante es que seamos honestos al momento de emitir el voto y respetemos el resultado que democráticamente de esta elección surja. En lo que resta a la percepción, es decir, ha sido una campaña muy, muy sucia en ambos lados y obviamente para desnudar falencias más que para proponer o que sea propositiva o sacar a relucir justamente las aptitudes de los candidatos, sino era denostar al opositor. Entonces eso también habla de la pobreza que lamentablemente demuestran nuestros candidatos. Entonces es parte de lo que se tiene que evaluar. Entonces agradecerles tanto a Marta como a Daniel como a Diego. Fue un gusto participar y para mí es un alto honor ser parte de esta cumbre que se realizó en Ecuador en un momento tan crítico. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias por tu tiempo y por tu participación. Recordarles a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en directo que el libro Comunicación, Crisis en Política, el libro que estamos presentando en este momento con los distintos coautores, ya lo pueden encontrar publicado, lo pueden descargar de manera digital en la página de Cumbre Online. Ahí ya está el libro para que ustedes lo puedan descargar de manera gratuita. Y ahora continuamos con Alma Bravo de México, quien nos habla sobre comunicación política 360 grados, diseño de estrategia. Vamos a hablar puntualmente de la estrategia. Alma, buen día, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Marta, qué gusto, un gusto saludarlos a todos. Gracias, Dani, gracias, Diego. Y bueno, la verdad, Martita, esto me ha encantado porque yo creo que hoy más que nunca, en estas campañas que estamos a punto de iniciar, bueno, ya iniciaron las de gobernador acá en nuestro país, las de diputado federal, pero arrancamos el 19 con diputación local y alcaldías. En este 2021 es pues un año difícil, un mundo VUCA, un mundo BANI, donde hoy más que nunca tenemos que aprovechar la estrategia de comunicación 360 grados. Tenemos que seguir impactando con medios, pero sobre todo también con esos medios no convencionales, esos medios BTL y más que nunca con las estrategias digitales. Tenemos que humanizar mucho la marca y llevarla a estas plataformas digitales. Así que en este artículo, que son 360 grados, es eso, esa circunferencia donde tenemos que aprovechar esa campaña de tierra, esa campaña de aire, pero con todo el cuidado. Ahora el toca-toca, el puerta por puerta, pues va a ser diferente, el meeting va a cambiar, así que tenemos que enfocar, tropicalizar y llegar de una manera muy directa con el electorado, pero sobre todo sacándole el provecho a todas las herramientas digitales, Martita. Así que, por favor, a leer todos los artículos de mis colegas, y el de este libro es maravilloso, yo creo que nos va a ayudar a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme este momento. Muchas gracias, Alma. Continuamos con Fabricio Betancourt. Fabricio Betancourt nos habla sobre cómo hacer una estrategia política digital para ganar. Fabricio, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Fabricio? Fabricio, tienes desactivado tu micrófono. Fabricio, creo que tienes el volumen bajo. No te escuchamos. Está activado tu micrófono, pero... no te escuchamos, Fabricio. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, bueno, muchísimas gracias a Daniel y a Marta. A todos un gran saludo. Ahorita voy a tratar de hablar, estoy con un poco de oxígeno porque estoy con COVID, estoy atravesando en este momento, creo que ya hoy en el día 14, pero bueno, de todas maneras un gran saludo. Esta oportunidad tuve de coger un conjunto de campañas que había hecho y tratar de ser lo más explícito para compartir con la comunidad y tratar de que lo que pasa en tierra y los pensamientos de los grandes estrategias del pasado, transportarles a parte de lo que es hacer una estrategia digital desde las técnicas de investigación, desde la parte de extrapolar esas técnicas también que ocurren en tierra para hacerlas en forma cuantitativa y cualitativa con métodos tradicionales y no tradicionales, y de una forma pormenorizada para que quienes puedan leer ese artículo puedan cruzar los datos y posteriormente sacar algunas conclusiones de cómo armar un ecosistema digital para el candidato. Entonces, ahí utilizamos principalmente lo que son los rebaños y lo que son los grupos los cuales se disparan a sí mismos, ¿no? De cómo principalmente antes que hacer publicidad tenemos que entender a estos grupos para crear la comunidad nuestra y poder expandirnos en el horizonte digital. Y lo hicimos en base a unas campañas que tuvimos en Colombia, en
en Guayaquil recientemente también y otras que hemos tenido en algunos lugares, ¿no? Colaborando con algunos compañeros. Entonces, más que todo es una forma metodológica que normalmente no se la comparte, pero que me pareció muy oportuno de que cada vez se abra más porque la tecnología va bastante rápida. Posiblemente lo que les compartí en unos 2, 3 años posiblemente no tenga la misma vigencia. No quisiera que se quede en el abandono, más bien es parte de compartir al mundo y uno cuando escribe hace eso. Y eso es lo que dediqué ese capítulo. Es un capítulo, creo, metodológicamente bien elaborado, con pautas claras y que va a ayudar a personas que quieren entrar en el mundo de la comunicación y que les va a ahorrar un buen tiempo en lo que es investigación, diagnóstico, creación de comunidades, evaluación, seguimiento y más que todo planificación en la estrategia digital política. Eso básicamente, compañeros. Lo que pase mañana, no, en verdad, tengo más o menos mi análisis, voy a corroborarlo un poco en redes, voy a hacer algunas mediciones de analítica hoy día, pero vamos a ver, no quiero adelantarme a nada, no veo un disparo exactamente en una u otra candidatura en redes sociales, pero quiero cruzar algunas variables también de analítica y de otras redes sociales para más o menos en base a esos comportamientos y comparar lo que he hecho en el pasado, tener algo para mí, ¿no? Algún insumo para ver si esta vez la doy o no la doy y bueno, básicamente eso y espero que todos estén muy bien de salud, cuídense mucho. Sí, a mí me cogió un poco, más o menos el COVID. Espero ya salir pronto en los próximos días y les agradezco por esa oportunidad y les mando un gran abrazo desde Quito, Ecuador. Y eso básicamente. Muchísimas gracias, Fabricio. Un beso, un abrazo grande. Deseamos que te mejores muy, muy pronto. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros a pesar de estar en este momento conectado con oxígeno. Pronta recuperación, Fabricio. Un abrazo. Que te mejores. Muchas gracias. Continuamos. Un saludo a todos, ¿no? Gracias, Fabricio. Lo mismo para ti. Continuamos con Juan David Parra de Colombia. Juan David Parra de Colombia nos habla en su capítulo del libro sobre un episodio muy puntual en Colombia. ¿De qué me hablas, viejo? Relato de una crisis de comunicación política en una Colombia en paz. El profesor Juan David Parra, buen día. ¿Cómo estás desde Colombia? Hola, saludos, buenos días. Hola. Los saludo con los buenos días desde la ciudad de Medellín, donde me he encerrado en los 2 últimos años para compartirles en esta presentación del libro de la cumbre y agradezco primero la gestión, el trabajo permanente que hace Marta Hernández como editora y por la invitación a la lectura. Pues bueno, en este capítulo, ¿de qué me hablas, viejo? Es un análisis de caso sustentado en la teoría de la argumentación política y analizo cómo una respuesta de pronto en algún momento inusitado que es abordado el presidente colombiano Iván Duque por unos periodistas, tiene esa reacción de responder y a partir de ahí, de la palabra viejo y luego en otro escenario distinto va a ser la palabra vieja, se crearon una cantidad de memes y con esto pues yo presento como la manera espontánea como el presidente responde y la manera creativa como las ciudadanías se empoderan de todo el ecosistema digital, creando contramensajes y mostrando otras facetas del gobernante, pues genera un cierto efecto de boomerang. En esta mañana todos ustedes, los conferencistas, se han referido sin duda a un nuevo factor político que vamos a tener presente entre nosotros en nuestro panorama de trabajo para los próximos años, y es el de el COVID. Algunos lo señalaron como un factor electoral, pero en este momento en muchos países, como es en el caso colombiano, más que un factor electoral, pues también es un factor de aceptación de los gobiernos, de la manera como los gobiernos están llevando esta crisis sin duda de salud y esta crisis social, cómo atender a las ciudadanías en medio de toda esta pandemia, y también un factor de valoración de la gestión del gobierno
de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales, y también un factor de empoderamiento de las ciudadanías. Porque permítame decirles, como en el caso de Medellín, desde donde les estoy hablando, pues se genera una serie de movimientos ciudadanos que llaman a las revocatorias del mandato. En Colombia, y también está sucediendo en el caso de Bogotá, los gobiernos locales, por la estructura política constitucional nuestra, es posible que se hagan revocatorias de mandato. Esto es algo muy inusitado, realmente no ha prosperado en la historia electoral y política del país, pero se pueden generar movimientos que demuestren que los gobernantes en ejercicio no cumplieron con, o no están cumpliendo con, el programa de gobierno presentado en las urnas. Y por lo tanto, estos movimientos ciudadanos podrían pedir esa revocatoria de mandato. Entonces quiero decir cómo este COVID va a permanecer mucho tiempo más con nosotros como un factor de aceptación, de valoración y de análisis de los mismos ciudadanos, porque en últimas es esa pregunta emotiva: ¿cómo nos cuidaron ellos en medio de esta crisis? ¿Cómo nos cuidaron? Y ahí va a haber una serie de efectos y de afectos. En ese sentido, quiero referirme a algunas de las ideas, particularmente las últimas que escuché de los compañeros mexicanos, por ejemplo, en el caso de Renata, que hablaba cómo las redes sociales desnudan la verdadera alma o el verdadero sentimiento de los gobernantes. Eso es lo que yo trato de presentar en el capítulo de este libro, que los invito pues para que todos nos leamos, y demuestro cómo allí, a partir de las expresiones que usan de manera espontánea los gobernantes, pues la ciudadanía se dan cuenta realmente de cuáles son los sentimientos de fondo que hay. Y este COVID también, permítame decirlo, se convirtió en un factor de análisis y de desenmascaramiento ideológico, porque podemos ver los casos emblemáticos de nuestra Latinoamérica, como de un lado o de otro, sean gobiernos de izquierda o gobiernos denominados, como en el caso, por ejemplo, del gobierno Duque colombiano, gobiernos de derecha, como unos u otros están aprovechando sin duda este factor del COVID, pues para poder promover sus propias políticas sociales, sus propias políticas de salud. Y vamos de un extremo al otro. Los ejemplos son claros. Bolsonaro cómo ha ido manejando la crisis en el Brasil, o en el caso mexicano de Manuel López Obrador, que algo también lo refería Humberto Sánchez hace un rato. Un análisis y un detalle con relación al Ecuador. Por supuesto, al ser vecinos nos interesa mucho lo que pasa, y lo que pasa en particular en Colombia ahora, con el subtítulo también que tiene el artículo de mi texto en este libro, pues que de alguna manera irónica dice: una Colombia en paz. ¿Sí? ¿Cuál es la paz de Colombia cuando seguimos con tantos problemas sociales, con tantos asesinatos de líderes sociales, con tantos movimientos indígenas que están mostrando su insatisfacción, y en particular ese sur del país, ese sur colombiano, la frontera con el Ecuador, pues es un lugar y es un territorio que estuvo ocupado durante muchos años por todas las guerrillas, en particular la guerrilla desmovilizada de las FARC, pero que ahora es ocupada de nuevo por otros grupos que se van reconformando, entre ellos disidencias de las FARC y otros grupos armados, porque el caso colombiano, como ustedes lo saben, en Latinoamérica es muy complejo. No se trata solo de hacer la paz con un grupo. Hay múltiples grupos con distintas, digamos, tendencias ideológicas que hacen la violencia en Colombia. Entonces, todo lo que pasa en el territorio, y en el territorio de frontera, que tiene que ver también con todos los problemas sociales y los problemas de migrantes, pues nos afecta directamente. Y ese caso que yo analizo en el capítulo del libro tiene que ver también cómo el presidente, a través de sus redes sociales o a través de sus maneras espontáneas de responder, tiene de pronto en algunos momentos él mismo o sus altos funcionarios de gobierno actitudes de desprecio o frases de desprecio, digamos, al movimiento indígena, al movimiento social, a los líderes sociales, y todo esto la ciudadanía luego se los va a cobrar, y se los va a cobrar no solamente en el análisis que hacen de sus gobiernos, no solamente en la valoración, lo que se hace ahora de medición de aceptabilidad o no de su gobierno, sino también para el futuro político, como es el caso colombiano, que en el próximo 2022 pues estaremos en año electoral. Entonces, de manera que les agradezco esta invitación, esta mañana que los he escuchado a todas y a todos, los invito para que nos leamos,
y decirles que desde Medellín, aquí estamos también dispuestos, disponibles, porque nos hemos cruzado en Bogotá. Marta, un saludo a Daniel, particularmente también a Diego Diegues, con quienes nos hemos cruzado en Cartagena de Indias también, pero sería interesante, ¿por qué no en el año 2022, que es el año electoral colombiano? Pues pasen por Medellín. Saludos desde acá. Muchísimas gracias, profesor Juan David desde Medellín. Muchas gracias por su tiempo y por la reflexión. Claro que sí. En cuanto la pandemia lo permita, nos vamos a reencontrar muy pronto. Bien, este libro tiene 3 capítulos más, pero los coautores tenían unos compromisos adquiridos con anticipación y no nos pudieron acompañar en este Zoom. Entonces, en este sentido, concluimos este encuentro con una reflexión final de nuestra consultora Tati Larrea desde Ecuador. Tati, bienvenida. Gracias, Martita. Solamente decirles, bueno, reiterar el enorme placer que es volvernos a ver, decirle a Fabricio que reciba toda nuestra energía, todo nuestro cariño, que se mejore. Sé también que Mariano por ahí está también un poquito delicadito de salud. Esto es lo lindo de ser una familia. Esto es lo que espero que Yair algún día tú lo valores más y lo disfrutes más. Sí hay cómo ser buenos y hacer las cosas bien. Confía en mí. Si no, no sobrevives en esta profesión. Pero bueno, cada uno tiene su estilo y así somos. Y esa es la maravilla de este grupo diverso, de esta familia hermosa y de esta gran oportunidad que nunca nos cansaremos de agradecer a la cumbre, a Daniel, a Cristian, a Diego, Martita y todos los chicos y chicas que hacen este gran esfuerzo por mantenernos juntos. A pesar de las dificultades, hemos estado este año y medio juntos a través de las plataformas, a través de todas las tecnologías para no dejar morir este espíritu de construir cada día desde la academia, desde la ética, desde el compañerismo, desde esta maravilla que es la consultoría política, estar siempre juntos. Martita, te mando un abrazo enorme a todos ustedes y pues ahora sí, en septiembre en Monterrey, ese mezcalito nos está esperando. Muchísimas gracias, Tati. Buenas tardes. Finalmente, para mí, como coordinadora editorial de esta publicación, ha sido un placer trabajar con ustedes, trabajar en conjunto para la cumbre, para Cumbre CP, para Cumbre Online, para Cumbre Mundial de Comunicación Política. En nombre de Daniel Iboscus y de Diego Diegues Ontiveros, nuestros presidentes y directores, queremos agradecer su participación, su colaboración y el que siempre ustedes estén dispuestos a la socialización del conocimiento, ¿no? A la divulgación del conocimiento, que es muy importante. Porque como todos sabemos, en estos encuentros de la Cumbre Mundial de Comunicación Política son 30 minutos los que hay para hacer sus presentaciones. La idea es que en esta socialización del conocimiento, en estos libros, es donde ustedes pueden ampliar el conocimiento para las audiencias, para sus seguidores, para aportar a la academia, a la investigación, con gráficos, con estadísticas, con ejemplos, con análisis comparado, con toda también la bibliografía que ustedes aportan de recomendación para los consultores, para los estudiantes, los investigadores y para toda la industria de la consultoría política. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias a todos. El libro, como saben, ya lo pueden descargar de manera gratuita en Cumbre Online, es cumbre.online, ahí ya lo pueden descargar el libro y haremos un esfuerzo, vamos a tratar de tenerlo de manera impresa en septiembre 21, 22 y 23 en la Cumbre de Monterrey, poder llevar el libro impreso para hacer la presentación. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan mañana una gran fiesta de la democracia. Por favor, la invitación es salir a votar, los jóvenes, todos, salir a votar por un Ecuador más unido, por un Ecuador con un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día. Hasta luego. Buen día. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Desde la esquina. Chao. Alegrías. Un abrazo. Un excelente fin de semana para todos. Muchas gracias.
Hasta luego, bonito día. Martica, un abrazo grande, a todos un abrazo grande, que Dios los bendiga. Chao. Muchas bendiciones, chau, chau. Gracias, Daniel, gracias, Martita, un abrazo a todos. Gracias Muchas a gracias, todos. Marta. Y recuperación a todos aquellos que están enfrentando este momento tan duro que nos ha puesto a vivir la humanidad. Solidaridad, solidaridad. Gracias, Dianita. Marta, muchas gracias. Hasta luego. Que tengas excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.